malnutrición, que la malnutrición es que la persona no se alimenta adecuadamente, entonces no obtiene los nutrientes que requiere. Esto puede llevar a una desnutrición, que también la persona puede que no coma absolutamente nada. Por más esfuerzos que haga la familia, la persona se niega a comer, entonces empieza lo que es la desnutrición y la malnutrición. Y existe un deterioro en lo que es la deglución. Entonces la persona empieza a presentar disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar, entonces ya no puede tragar líquidos o ya no puede tragar sólidos, entonces ya ahí cuando la disfagia está ya muy avanzada, ya se requiere lo que es la alimentación por sonda. Y el avance de lo que es la demencia, sí se ha visto, ¿verdad? Y se ha estudiado mucho de que los estilos de vida pueden aumentar el retraso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? En que si la persona adulta mayor es diagnosticada con Alzheimer o una persona es diagnosticada con Alzheimer, si mejora sus estilos de vida o su calidad de vida, incluyendo lo que es la alimentación y el ejercicio, entonces puede que los síntomas o las complicaciones, ¿verdad?, que se dan en estas enfermedades se reduzcan hasta por 2 años. Entonces podría tener una persona 2 años igual con el diagnóstico y retrasa cada etapa de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el impacto de los trastornos neurocognitivos en en la nutrición? Bueno, también hacen una alteración en el sentido del hambre y la saciedad. Entonces son personas que o pueden comer muchísimo o no comen nada. Por ejemplo, una señora una vez me contó que la mamá se comía absolutamente todo. O sea, ella compraba un paquete de galletas, digamos, de 12 galletas, no sé, Chiqui, por ejemplo, y cuando se da cuenta ya la señora se había comido las 12 galletas de Chiqui. Y aún así almorzaba y aún así desayunaba y siempre andaba buscando qué comer. Entonces, porque el cerebro ya no tiene como ese mecanismo que dice, ya estoy lleno, ya no comamos, siempre busca como saciar esa hambre y además que no recuerda si comió o no comió. También, como les decía, puede ocasionar de que no coman absolutamente nada. También hay dificultades en la masticación y la deglución. Entonces, los alimentos los pueden dejar en la boca o pueden masticar un poco, pero no saben cómo pasar del alimento de la boca al estómago, entonces no hacen correctamente la deglución. Em, También hay pérdidas de habilidades motoras, ya no pueden agarrar la cuchara o el tenedor, ya no pueden partir lo que son las carnes o ya no pueden utilizar el tenedor y el cuchillo. Pierden esas habilidades. También otra cosa es que se les olvida em, cómo agarrar la cuchara, tomar alimento y de la cuchara meterla a la boca y empezar a masticar. Entonces esas son habilidades que se van perdiendo. Hay desorientación y olvidos y también alteraciones en el gusto y el olfato. Entonces la comida no les sabe a nada y no les huele a nada. Entonces, todo esto que tiene la dificultad para la alimentación va a afectar de manera general la nutrición de las personas con trastornos neurocognitivos. Entonces, desde nutrición, uno lo que tiene que hacer es primero tener el diagnóstico médico para saber cuál es el trastorno neurocognitivo que presenta la persona. También se trabaja con psicología y terapia ocupacional para ver cuáles habilidades también están conservadas y también qué puede hacer la persona y qué no puede hacer. Después de eso, uno hace también una evaluación nutricional, tanto de la persona que la cuida como la persona adulta mayor, porque al final el cuidador o la cuidadora sabe muy bien los hábitos y los gustos y preferencias de la persona adulta mayor, que como les decía, son cambiantes. Una vez que se hace como toda esta evaluación, ¿verdad? Donde uno empieza a conocer las características alimentarias, cuáles eran las preferencias de la persona antes del diagnóstico, qué preferencias tiene ahora, qué hábitos alimentarios tiene ahora,
porque también puede ser que antes desayunaba muy poco y almorzaba bastante y cenaba bastante, pero cambian los hábitos y ahora se levanta y donde más come es en el desayuno. Entonces hay que conocer, digamos, esos hábitos alimentarios. ¿Cuáles son las rutinas de esta persona? Y cuáles fueron las rutinas que tenía antes relacionados a la alimentación para poder dar u orientar a la persona cuidadora o a los familiares para hacer que la persona adulta mayor consuma. Después uno ya valora en la etapa que está en la alimentación. Eso se hace por medio de un documento que se llama la escala de Blandford. Uno aplica la escala y valora más o menos en qué etapa para hacer una intervención nutricional. Y lo que se busca de la nutrición, a pesar, digamos, de todos los cambios que se dan, es siempre mantener el peso corporal, la hidratación y evitar broncoaspiración. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no se ahogue cuando se está alimentando. Hidratación, porque como vimos al principio, ellos olvidan comer, ¿verdad? Ellos olvidan si tomaron o no agua y nunca van a solicitar lo que es el consumo de algún líquido. Porque hay que mantener el peso corporal. Aquí uno no hace dietas, o sea, a una persona adulta mayor no se le hace dietas cuando tiene un trastorno neurocognitivo. Uno lo que hace es tratar de implementar hábitos alimentarios saludables, ¿verdad? En estilos de vida saludables para retrasar un poco lo que es la enfermedad, pero la enfermedad siempre va a continuar su curso. Entonces, usualmente en las etapas finales, ¿verdad? De lo que es una enfermedad neurocognitiva o un trastorno neurocognitivo, la persona va a perder peso. Entonces empieza a perder peso hasta llegar a un bajo peso y hasta desnutrición. Entonces lo que uno trata es siempre mantener lo más que se pueda ese peso corporal. Eh, Como les decía, viendo individualmente a la persona e incluyendo estrategias para que pueda alimentarse correctamente. Y es que las consecuencias de la pérdida de peso, como lo dice ahí, pueden ser parte de la expresión clínica de la demencia. Empeora el curso clínico, lleva a más daño funcional y a dependencia aumenta el riesgo de morbilidad, hospitalización, institucionalización y mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona me pierde peso, ¿verdad? Sea cual sea el peso que tenga, ya sea tenga digamos que sea una persona que pese 100 kilos, si esa persona me pierde 10 o 20% de peso en un mes, yo ya sé que va a empeorar el curso clínico, o sea, va a ser una persona más dependiente, va a ser una persona que ya no va a tener tanta fuerza, va a necesitar más cuidos, ¿verdad? Em, Puede que la enfermedad también avance mucho más rápido y la mortalidad aumenta. Entonces, cuando uno tiene una persona o está tratando con una persona con alguna demencia, ¿verdad? O trastorno neurocognitivo, el peso siempre hay que estar vigilando y hay que estar viendo de que no tenga una pérdida de peso importante, porque eso sí se ha demostrado que sí empeora el curso de la enfermedad. Esta es la escala de Blandford, que es la que se utiliza para saber en qué estadio puede estar la persona. Y esta escala me sirve muchísimo para poder trabajarlo con la familia, con las personas cuidadoras o con las personas que estén a cargo, digamos, de las personas adultas mayores. Eso es como solo como para que lo vean. Ahora, con los estadios, ¿cómo va a ser esa alimentación o cómo van a cambiar? El primer estadio siempre va a haber una adversión a alimentarse solo, va a tener rechazo de los alimentos y puede ser bastante agresivo. Entonces ahí hay que tener mucha paciencia, hay que tratar de no enojarse, también hay que tratar como de que si la persona está en ese momento agitada o agresiva, entonces intentarlo en otro momento, darle la alimentación. Como les decía, una persona puede que nunca comió, no sé, aguacate
y ahora sí le gusta el aguacate. Entonces se le da aguacate, no importa, aunque nunca le haya gustado, ahí solo hay que cuidar alergias alimentarias y demás. Después hay que persuadir, bueno, ahí que les decía que hay que persuadir para la alimentación y también siempre hay que tratar de no apurar, a veces por tiempo o porque ya perdí la paciencia. Entonces le dicen a la persona que se apure a comer, que coma, ¿verdad? Que es que tiene que alimentarse. Entonces eso va a hacer que la persona se estrese, se agite y no coma. También siempre hay que buscar alimentos que sean de mayor agrado para el consumo, siempre buscando alimentos que sean lo más nutricional posible. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a la persona le gusta, ¿alguien dijo algo? Creo que no. Ah, ok. Si a la persona le gusta consumir pan con frijoles majados y queso, entonces puedo ofrecerle eso de mayor consumo. Un señor también un cuidador me decía que ese señor estaba acostumbrado a que siempre en la toma de la merienda de la tarde comiera papaya. Entonces, el señor, a pesar de que ya está en un estadio ya más avanzado, él siempre pedía la papaya, ¿verdad? Él siempre pedía esa fruta. Entonces, si yo ya sé que es algo de costumbre de él, em, y que yo sé que me la va a aceptar, entonces ofrecerla siempre, ¿verdad? Aunque tal vez él estaba acostumbrado antes de que fuera a las 4 de la tarde y ahora la pide a la 1 de la tarde, y no importa. Uno siempre tiene que buscar como aquellos alimentos que uno sabe que va a tener mayor agrado para consumir. Y esto, las personas cuidadoras y los familiares también tienen un papel muy importante porque ya saben qué rechaza, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces saben que si la persona está agitada o agresiva porque le dieron, no sé, arroz con pollo y se han dado cuenta que ya en varias ocasiones se les da y se enoja, y tal vez él no puede expresar que no le gusta, entonces mejor no ofrecerlo, buscarle otra preparación para que me pueda aceptar la comida. En el estadio 2 hay mucha deambulación y no reconoce los alimentos. ¿Esto qué es? Que la persona puede pasar todo el día dando vueltas, ¿verdad? Tal vez la casa pasa dando vueltas del cuarto a la cocina, del cocina a la sala, se sale al patio, anda deambulando por todo lado. Ahí hay pérdida de peso por el gasto energético que tiene. También una señora con la cual trabajé, esta señora estaba en un centro de día y caminaba, o sea, caminaba todo el centro de día, iba y caminaba, había grupos de ejercicio, ella iba y hacía ejercicios. Entonces, el gasto calórico de la deambulación a veces no se toma en cuenta y la señora estaba perdiendo peso. Y no era porque no comía, sino que era porque estaba haciendo mucha actividad física, o sea, pasaba casi que en 8 horas deambulando y la cantidad de comida que estaba consumiendo al día era insuficiente. Entonces ahí lo que se hacía era suplementar porque no se le podía dar comida, más comida al plato porque ella la rechazaba. O sea, ella ya tenía como esta preferencia de cierta cantidad de comida en el plato. No reconoce alimentos, o sea, la persona puede comer, pero no sabe lo que está comiendo. Usted le puede decir, ¿qué le pareció el pescado? Y ella no sabe qué es pescado. O sea, solo sabe que hay algo ahí en el plato que sabe rico, pero que no tiene ni idea qué es. Eso también puede ocasionar el caso contrario, que como sabe que no sabe lo que es eso, entonces no se lo come porque no sabe que el arroz y los frijoles son para comer, son alimento que alimenta, valga la redundancia. En estos casos uno siempre tiene que buscar ambientes relajados sin distracciones, o sea, que no esté el televisor encendido, en que la persona que está con él o ella acompañando no esté con el teléfono celular, sino que esté ahí poniendo atención a la persona, haciéndole un poquito de conversación.
Ahí sí va a necesitar asistencia de estar diciéndole a la persona que coma, que lleve la cuchara, que se lleve la cuchara a la boca, etcétera. Entonces ahí esa persona no se puede dejar sola, sí, mientras se está alimentando. Y una de las cosas que se hacen también es fraccionar la alimentación, porque usualmente como deambulan mucho, como no reconocen comida, no se comen todo el plato. Entonces lo que hacen es como comer solo un poquito y ya después no quieren más y siguen en otras, se distraen en otras cosas. Entonces lo que hace uno siempre es fraccionar la alimentación y se dan alimentos que son grandes en calorías, digamos, son hipercalóricos, pero nutritivos. O sea, no es que hipercalóricos, no sé, le voy a dar un pedazo de queque. Eso sí es hipercalórico, pero no es tan nutritivo como si yo le diera otro tipo de alimentación. Ahora, en el estadio 3 ahí la persona ya no se alimenta por sí misma, no le gusta la comida, no le gusta las texturas sólidas, va a buscar alimentos líquidos más que todo. Entonces ahí sí hay que hacer como ya una modificación importante en la alimentación porque yo necesito que coma para que no se me, no haya malnutrición o desnutrición. Entonces ahí siempre se va a hacer como en el estadio anterior, fraccionar la comida entre 2 o 3 horas, porciones pequeñas, alimentos que pueda tomar con la mano, y ya ahí se evalúa lo que es la suplementación. Después, en el estadio 4 ahí ya aparecen problemas de disfagia. Entonces ahí ya la persona tiene un riesgo de ahogarse. Ahí ya se hace una modificación de texturas y se lleva al especialista para que le dé el diagnóstico de disfagia, ya sea alimentos sólidos o alimentos líquidos. Porque una persona puede tener disfagia a líquidos o disfagia a sólidos y dependiendo de este diagnóstico, así va a ser la modificación de las texturas. Em, con la disfagia, usualmente cuesta un poco como diagnosticarla. Sí hay como ciertos síntomas que se presentan. En uno de ellos hay muchas infecciones vías respiratorias, hay mucha tos. A veces cuando ya hay un ahogo es cuando ya se da como este diagnóstico de que algo sí está fallando en lo que es la deglución. Entonces ahí es donde ya usualmente se busca al especialista para el diagnóstico. Ahí sí se da suplementación porque con la modificación de texturas muchas veces no se llega con el requerimiento energético que requiere la persona. Ya en el estadio 5 que ya es como parte de la etapa final, ahí ya hay una disfagia en la que el alimento ya no pasa por su vía normal. Entonces ahí sí va a haber un atragantamiento y el riesgo de aspiración y el riesgo de muerte. Entonces ahí ya se hace el diagnóstico de una sonda nasogástrica o una gastrostomía, dependiendo, digamos, de la evaluación que se hace de parte del médico. En la sonda nasogástrica, a veces la persona cognitivamente está todavía, o sea, todavía cognitivamente no está tan comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Se pone la sonda nasogástrica y la persona se la quita, ¿verdad? Entonces, ahí empieza como la complicación de lo de la alimentación, porque esta persona quiere alimentarse vía oral, pero no puede porque si se alimenta, existe el riesgo de que se atragante y existe el riesgo de la aspiración. Entonces ahí es un tema bastante complejo, por eso les decía que cada caso es diferente y cada caso se evalúa de manera diferente. Usualmente aquí en Costa Rica, lo que se usa es la sonda nasogástrica, lo que es la lectura, lo que es en los protocolos de atención médica, la sonda nasogástrica solo se va a utilizar
cuando la persona no puede alimentarse como por 3 meses. Si ya después de 3 meses la persona no se alimenta, se pasa a la gastrostomía, em, a la sonda, perdón, a la sonda PEC. La sonda PEC ya es la que se pone directamente en el estómago, en el intestino. Esto, como les decía, va a depender de la persona. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta con la alimentación en trastornos neurocognitivos? Que siempre va a haber una alteración en el olfato, entonces la persona no va a sentir apetito, ¿verdad? Puede que no sienta apetito porque tampoco puede tener la percepción de los sabores. También va a existir boca seca en serostomía. Puede existir también una falta de saciedad, como les decía al principio, y siempre va a estar presente esa alteración en la sensación de hambre y de sed. ¿Qué estrategias hay que implementar con lo que es en los trastornos neurocognitivos? Uno tiene que buscar las soluciones menos estresantes. Y las soluciones menos estresantes las conocen los familiares. Don Ricardo, tiene una pregunta. Sí, no sé si es por ahí donde vas, porque es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando una persona adulta mayor tiene sensación de saciedad, tiene o no quiere comer porque el sabor de la comida no le gusta? Entonces, ¿qué alternativas tendríamos o tendrían en casa para manejar esa situación? Ok, que digamos que no tienen, que necesitan estar comiendo, comiendo, comiendo. O al contrario, que no comen nada. Es Sí, que me dijo de digamos que saciedad. sí, digamos que acabas de decir que sí, que puede ser que una de las cosas o manifestaciones que sientan, se sientan llenos, que tengan saciedad, que tal vez no Ujú. quieran comer por el gusto de la De la comida. comida. Ujú, Exacto. Entonces, ¿cómo manejar, sea en el centro diurno o en casa, esa situación para hacer que la persona adulta mayor coma? ujú. Ahí lo primero es la paciencia y no evitar estresarse, aunque es muy difícil, ¿verdad? Porque las emociones también se contagian. Y en este caso, uno busca, por ejemplo, dependiendo de cómo esté la persona adulta mayor, involucrarlo en lo que es la preparación de los alimentos. En que estés, cuando se esté cocinando los alimentos, que esté cerca, en que pueda oler los alimentos, ¿verdad? Se utiliza mucho condimento natural, muchos condimentos que puedan aumentar el sabor de la comida. Em, digamos, en tratar de involucrarlo como en la alimentación para que a nivel de sensaciones pueda existir el hambre, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Esa es como una de las estrategias que se hacen, digamos, para que puedan tener hambre. Otra de las cosas que se hace es que la persona se mantenga ocupada, o sea, tenga ciertas actividades que hagan que gaste energía, ¿verdad? Em, y que estén cerca del tiempo de comida para que tengan hambre y puedan alimentarse. Porque al final el cuerpo siempre va a buscar la manera como de sobrevivir, ¿verdad? Aunque la persona se le olvide que no ha comido y demás, siempre todavía queda como ese aspecto primitivo, digamos, que tenemos nosotros. No, Entonces se trata como de que esta persona haga, o sea, que no sea una persona que esté siempre sentado, esté en el sillón, sino involucrarlo en actividades y que haga actividades para que pueda seguir alimentándose. Em, para eso, digamos, uno sí tiene que trabajar mucho de la mano con terapia física, terapia ocupacional y psicología. Es un trabajo interdisciplinario siempre el manejo de personas con trastornos neurocognitivos.
porque un solo profesional, digamos, solo va a haber un área. Entonces, tal vez necesita siempre el apoyo de otras áreas. Ok, perfecto. Voy a silenciar aquí. ¿Algo más? No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, gracias Silvia, más bien. Sí, ahora, buscar soluciones menos estresantes, eso es el sentido común y la creatividad. Em, por ejemplo, les voy a contar una señora que dice que el papá no había manera de que comiera en la mesa. Trataban todos de comer juntos en la mesa, ¿verdad? El papá tenía un diagnóstico de Alzheimer, y lo sentaban y le decían, papá, coma aquí, y él no quería. Y él no quería y no quería y no quería. No dejaban que se moviera de la silla, tenía que quedarse ahí hasta que comiera y todo. Hasta que se dieron cuenta que él realmente donde quería comer era era como un banquito que tenía él. Entonces, él quería sentarse en ese banquito en una esquina de la casa y ahí era donde él quería comer. Puede ser que le recordara en algún momento de su vida, ¿verdad? Tal vez de niño lo sentaban en un banquito y le daban ahí la merienda o algo, ¿verdad? No sé. Pero dejaron como de obligarlo a sentarse a la mesa, a comer sus alimentos ahí con familia, sino que lo dejaban ahí sentado en su esquina donde él quería y empezó a alimentarse adecuadamente. Entonces esa fue, digamos, la solución que encontraron en ese momento. Y dice, bueno, y si papá quiere comer ahí, dejémoslo ahí, ¿verdad? Y es más, va a ser menos estresante para toda la familia. La creatividad, digamos, en la elaboración de platillos también es importante. No darle siempre lo mismo. A veces cuando hay una disfagia que ya hay que modificar texturas y se le da todo y todo se le tiene que dar tipo puré. A veces solo se le da puré de papa y hay un caldito. Entonces, al final, si usted come eso todos los días, cualquier persona se va a cansar. Entonces, también la creatividad aquí es muy, muy, muy importante. En otra cosa, tal vez la zanahoria no le gusta en rodajitas, pero le encanta rallada. Entonces, yo rayo la zanahoria y se la doy rallada. Y así sucesivamente con en todo lo que es la alimentación. Hay que buscar pistas no verbales, hay que ver el lenguaje corporal de la persona, si está irritada, si está molesta, si tiene algún sentimiento ahí. Usualmente no van a tener como las ganas de alimentarse. O, por ejemplo, tal vez yo hice una alimentación especial para la persona adulta mayor y nunca probé cómo estaba. O sea, yo se la hice, se la preparé y se la estoy dando y la rechaza, no le gusta, la bota. Estas pistas no verbales me dicen mucho. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la alimentación que yo le estoy dando no le gusta. Y tal vez yo llego y pruebo la alimentación y sabe fea, ¿verdad? No tiene sabor a nada. Y tras de que no sienten mucho los sabores, le doy algo que no tiene nada de atractivo. Entonces siempre hay que buscar esas pistas verbales. A veces la persona, como no puede a veces expresar lo que siente, ese día no le pusieron los lentes y él necesitaba los lentes para ver lo que está comiendo porque si no, no ve nada. Entonces se va a poner irritable porque no tiene los lentes, entonces va a rechazar la comida porque no sabe lo que le están dando. Entonces siempre hay que buscar esas pistas no verbales. La persona cuidadora encargada es la que llega a conocer muy bien a esa persona. En aumentar la actividad física durante el día, que era lo que le decía a don Ricardo. Una persona sedentaria no va a comer igual que una persona que haga actividad física. Por eso, aunque haya un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de cualquiera de las anteriores, uno siempre tiene que buscar esas actividades. Además que es estimulación cognitiva, que eso funciona mucho, ¿verdad? Em, para que siempre esté alerta, gaste energía, esto para que él pueda alimentarse adecuadamente. Siempre utilizar un vaso transparente para la hidratación o para cualquier bebida que se le va a dar,
porque como ellos no reconocen alimentos, ¿verdad? También se les olvida que, por ejemplo, a ellos se les puede olvidar que es café, que es agua, que es jugo. Entonces, ustedes les dan un vaso que no sea transparente, no van a ver qué les están ofreciendo ustedes. No van a ver que es algo, usted le puede decir, esto es agua, pero ellos no están viendo que hay un líquido transparente ahí. Entonces pueden pensar que ustedes les están dando otra cosa. O pueden decir, no, es que ese vaso no se toma. Es que para qué yo quiero ese vaso, es que en ese vaso no hay nada. Entonces el vaso transparente siempre ayuda para lo que es la hidratación y para el consumo, digamos, de bebidas en general. Siempre respetar las preferencias e historias de vida, que era con lo que les decía. A veces, digamos, me gustaría, no sé, que la persona volviera como a esas preferencias alimentarias que tiene, pero a veces ya se fueron, ya se olvidaron, entonces hay que respetar las preferencias que tienen en este momento. Historia de vida, digamos, tratar de respetar cómo era sus hábitos o sus estilos de vida anteriormente, pero si ya esos no están, entonces empezar a adecuarme a estos nuevos estilos que la persona está adoptando. Siempre alimentarse, no dejar de comer, tratar de que la persona siempre coma, ¿verdad? Ya sea que tal vez no quiso el almuerzo en ese momento, se lo puedo ofrecer en otro momento donde esté mejor, donde esté más calmado, donde tal vez tenga más hambre. Pero entonces en ese tiempo de comida que no quiso algo más fuerte, ofrecerle otra cosa. No dejar como que, de ahí, si no almorzó, de ahí no, ahora hasta la cena o hasta la hora del café. No, uno siempre puede ofrecerle algo, algo poquito que tal vez pueda comer en ese momento y ya después más adelante le puedo ofrecer algo más fuerte. Mantener la calma en todo momento y paciencia, eso es importantísimo. Es algo muy difícil tener que cuidar a una persona con Alzheimer o con algún otro tipo de demencia. Por eso también los grupos de apoyo son muy importantes, porque puedo compartir la vivencia que estoy viviendo con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita, con otras personas que están en la misma situación. Y también con esto de los grupos de ayuda, me va a ayudar a mantener esa calma, pero también me van a dar estrategias que pueda yo también utilizar con mi mamá o mi papá, ¿verdad? Y lo que es el estado de salud mental y físico, digamos, tratar de que siempre se le lleve a la persona adulta mayor a controles médicos, tratar de que su alimentación sea lo más balanceada y nutricionalmente adecuada, em, tratar de mantenerlos hidratados, que si hay alguna enfermedad, digamos, si hay alguna infección urinaria, llevarlo al servicio de emergencia, tratar la infección urinaria, o sea, tratar de cuidar ese estado de salud físico y mental y también lo que es en la salud mental, por eso es que uno tiene que tratar de estar bien, ¿verdad? Porque muchas veces el ambiente en la que se rodea la persona adulta mayor con Alzheimer puede hacer que se agite más y puede hacer de que se vuelva más agresivo, se vuelva más irritado, puede hacer que ya no consuma más alimentos, que le tire a usted el plato en la cabeza. Entonces, em, es muy importante cuidar esa parte. Otras estrategias, ¿verdad? Para lo que es mejorar la alimentación o la nutrición, en las comidas pequeñas y frecuentes, en tratar de que la persona sea lo más independiente posible hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque eso va a hacer que se alimente mejor. Por eso muchas veces lo que se busca son comidas que sean de fácil manejo para estas personas adultas mayores con algún tipo de trastorno neurocognitivo y más si tienen problemas de apetito. En sí, más bien es todo lo contrario, que lo que hacen es que tienen demasiada hambre, ¿verdad? Que siempre quieren comer. Entonces en la casa no mantener alimentos ultra calóricos, hipercalóricos, sino que buscar
alimentos más naturales, que ellos lo tengan ahí a la vista y que ellos puedan estar picando, ¿verdad? En adoptar las texturas de los alimentos, pero según las necesidades del momento. No hay que, digamos, por ejemplo, que ya vi que mi mamá se ahoga con el arroz. Entonces, no es quitarle completamente de una vez el arroz, no. Entonces dice, bueno, ya el arroz servido en granitos, ¿verdad? No, no funciona. Entonces, ¿por qué no? El arroz se lo hace o seco, ¿verdad? El arroz seco en grano entero. Ya no le demos así, sino que démosle el arroz más reventado y tipo guacho. Entonces probamos y mi mamá o mi papá puede consumir así el arroz y si lo consume y no se ahoga ni tose ni nada, entonces yo ya sé que puedo darle el arroz así. Porque muchas veces pasa que hay una situación de ahogo, ¿verdad? O se ha visto que tal vez comió algo y ya tosió y tuvieron un susto, entonces quitan completamente el alimento y empiezan a darle solo licuados o empiezan a darle todo en tipo puré. Y la idea no es esa, la idea siempre es adoptar las texturas según el momento en el que está la persona. Porque si la persona todavía, bueno, no puede comer el grano entero, pero sí puede comer el arroz tipo guacho y bien reventadito, entonces le voy a seguir dando así la alimentación. Ahora, usar condimentos siempre va a mejorar el sabor de las comidas, siempre va a estimular el apetito y, como les decía antes, como involucrar a la persona. Realmente em, hay muchos condimentos naturales que en la cocina no se utilizan porque no es parte de la cultura, pero yo puedo usar, no sé, puedo usar, ¿cómo es que se llama este? Puedo usar paprika, que de manera natural, em, puedo usar azafrán, puedo usar tomillo, hay mucha gente que no utiliza tomillo, puedo utilizar más ajo, más cebolla, culantro, coyote, ¿verdad? Los normales. em, Puedo utilizar casi que todo el apio. em, en condimentos hay muchísimos, hay una variedad muy grande y eso va a ayudar a mejorar el sabor de las comidas y que a nivel de boca ellos puedan sentir un poquito más ese sabor. Entonces, al sentir ese alimento rico, va a estimular el apetito. Y la supervisión y el acompañamiento siempre va a ser importante. Y la supervisión y el acompañamiento no es como que yo le tenga que decir a la persona, coma, porque si no, vea que no ha comido nada, póngale para comer. No, sino como ese acompañamiento de la persona en su tiempo de alimentación, hacerle conversación, comer con la persona, si tiene que durar una hora comiendo, se le da la hora ahí comiendo con esta persona. Em, Hay un método que se llama como el método espejo, que eso es que la persona ya se le olvidó cómo utilizar la cuchara, ¿verdad? No sabe qué hacer con la cuchara, pero si ve a la otra persona cuidadora comiendo, él se acuerda qué es lo que tiene que hacer. Entonces eso es como como esa estrategia del espejo. La persona adulta mayor va a ver que la cuchara usted la agarra, la pone en el plato y se la lleva a la boca y ellos van a hacer lo mismo. Eso se da en estadios tempranos, ¿verdad? Ya cuando el estadio ya es avanzado, ya sí necesita asistencia, pero eso es lo que yo les decía sobre tratar de siempre de estimular a la persona, pero también de dejar que haga las cosas solas todo el tiempo que pueda, ¿verdad? Y todo lo que pueda hacer sola, hacerlo, dejarla que lo haga sola, para que no vaya perdiendo tan pronto esas habilidades, sino que pueda conservarlas por mucho más tiempo. A veces porque debe ayudar, porque me da miedo, porque mejor ayudé, mejor lo hago yo, porque lo hago más rápido, etcétera. Estoy haciendo que la persona se vuelva mucho más dependiente, mucho más rápido. Terapia ocupacional trabaja mucho en esto, ¿verdad? De conservar la independencia, tanto así que puede hacer modificaciones en lo que es en los utensilios
utilizan. Por ejemplo, por ejemplo, en estas fotos, estos son recomendaciones que a veces lo dan desde terapia ocupacional, ¿verdad? Que es la adaptación de utensilios para la alimentación para que ellos puedan alimentarse de una manera independiente. Si ustedes ven, son colores llamativos. Esto es porque un médico un día nos explicaba de que las personas con Alzheimer ven la vida diferente. Nosotros lo vemos, él decía, nosotros que no tenemos trastornos neurocognitivos, vemos la vida como si fuera una película, ¿verdad? Seguida. En cambio, ellos ven la vida como si fuera un álbum de fotos. Entonces hay pedazos que no logran en unir con otros, ¿verdad? Entonces con la alimentación pasa algo parecido. Si todo es del mismo color, ¿verdad? La mesa y lo que es el mantel, la cuchara, los platos, todo es de un mismo color y la comida también, digamos que no haya un fondo, entonces ellos no están viendo que ahí hay un arroz, que hay un frijoles, sino están viéndolo como todo, como un todo. Entonces, por eso es que se han hecho o se han fabricado este tipo de utensilios. Es más, si ustedes ven, las cucharas también tienen una forma diferente, que eso también lo evalúa terapia ocupacional, para que la persona pueda agarrar la cuchara y poder llevarse los alimentos a la boca. Bueno, esto de esta foto que les traigo aquí es porque en España, o sí, en España, unos estudiantes hicieron unas bolitas que son estas que están en la imagen, que es para la hidratación de las personas adultas mayores, principalmente es aquellas con Alzheimer. Esas bolitas tienen agua, nada más. Entonces ellos se la comen, parece que es como un confite o un dulce, y realmente lo que están haciendo es hidratando a la persona. Entonces son cosas que han estado trabajando para las personas adultas mayores en- y que puedan hidratarse adecuadamente. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan? Siempre preparar platos vistosos para contrarrestar la falta de atención y deterioro sensorial, que es lo que les acabo de enseñar con los platos. Colores llamativos y contrastes. Tratar de no dar un plato todo blanco, o sea, arroz blanco, un pollo al vapor blanco, una coliflor blanca, o sea, todo es blanco, sino que darle color al plato. Si el paciente muestra compulsión, se puede recurrir al fraccionamiento, ofreciendo en cada oportunidad porciones pequeñas y listas para consumir, cortadas en trozos de tamaño adecuado. Esto yo se lo repito mucho porque a veces queremos que la persona se coma todo en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿verdad? Porque solo son 3 tiempos de comida. Pero uno puede trabajar con el fraccionamiento comiendo cada 2 horas en porciones más pequeñas. Mantener horarios de las comidas y recurrir a recordatorios como alarmas. El darle, digamos, un horario a la persona adulta mayor con lo que son la alimentación le ayuda a establecer como un patrón. Y eso también hace que mi cuerpo avise que tengo hambre. Después, aunque mi cerebro no lo recuerde. Para los que tienen hiperactividad, siempre hay que hacer ejercicio antes de las comidas principales, porque eso va a hacer que baje la irritabilidad, que rechace menos los alimentos y que coma tranquilo en este tiempo de comida, digamos, que le sigue. Y uno siempre tiene que adecuar el aporte nutricional a la influencia de los ritmos cardíacos de la ingesta. Entonces, con la alimentación diaria, hay que tratar de dar 5 porciones de frutas y vegetales al día. Entre frutas y vegetales, evitar el consumo de grasas saturadas, mantener el consumo de proteínas en las personas adultas mayores, ya sea por medio de licuados, ¿verdad? Si no puede comer la proteína como tal entera, uno puede recurrir a los licuados. Evitar el exceso de sodio,
Por eso se buscan condimentos completamente naturales y más si es una persona con trastorno neurocognitivo vascular, ¿verdad? Donde yo tengo que controlar la hipertensión, también su diabetes. La hidratación constante, la deshidratación va a hacer que la persona se encuentre más irritable y que todos los síntomas estén como, digamos, los síntomas confusionales estén más, digamos que estén más fuertes. Y siempre controlar las enfermedades crónicas de la persona adulta mayor. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Hilda. Ajá. Mi mamá es usuaria del centro diurno. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la cena. Ujú, Estadios 3, bueno, 2, 3, 4. ¿Cuánto ujú. tiempo se debe dar después de la ingesta de alimentación para que ellos ya acostarlos o que se vayan a dormir? ¿Cuánto tiempo se debe dar para que No no haya se vaya a reflujo, dar? ¿Perdón? para que no haya reflujo. Sí, para que no haya reflujo o vayan a broncoaspirar Ujú. Se recomienda por lo menos que estén sentados una hora. una hora. Mm, Ajá. ah, Más o menos, sí, muy bien, esa era la duda. Muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen ninguna otra duda o comentario, entonces terminamos hasta acá. Gracias a las personas que se conectaron. Ah, don Ricardo. Sí, antes de que des por terminada la sesión, sí quisiera, por favor, que para levantar una bitácora aquí, quienes de los encargados están conectados. Tenemos 32 adultos mayores. Veo 9 personas conectadas. Ahí en el chat veo algo también, si, no sé si querías validar. Sí, ya ve. Tal vez si me van indicando los nombres y encargado de quién es para anotarlo por aquí. Por ahí vi a doña Hilda de doña Cecilia. ¿Quién más está por ahí? Sí, señor. Eh, Ilia- Marisela Quesada de Doña Ana Esquivel. Marisela de doña Ana. Ajá. Natalia Gracias. de doña Meli. ¿Quién más tenemos por ahí? Iliana Ramírez de Doña Mary Alfaro. Liliana, doña Mary. Alicia, Alfredo. Ajá. ¿Quién Y más creo, veo? Veo un hola, Keylor. ajá, Carolai Ramírez, de Doña Zulay. Ese es el que Keylor dice es lo mismo. Keylor Camacho. Camacho, Camacho. sí, sí, correcto. Carolina Solari. Ujú. Veamos a ver si me Gracias. falta alguien. Tengo a doña Hilda de doña Cecilia, Marisela de doña Ana, Natalia de doña Melina, Alicia de Alfredo, Ileana de doña Mary y Carolai de doña Zulay. No se me quedó nadie. sí, sí, esos son los que hay, jefe. Ok. 2, 4, No sé 6. si, Ajá. no sé si había alguna consulta ahí en el chat. Sí. No, solamente me mencionaban que Marisela Quesada, que la mamá tiene 80 años con Alzheimer vascular por isquemias. Ok. Bueno, no hay ninguna otra pregunta antes de finalizar. ¿No? Bueno, Muchísimas gracias por la charla, sí. Gracias, ok. Fer, De parte Muchas gracias, de, Silvia. con mucho gusto.
de parte de la institución, estas charlas es una respuesta a una solicitud que habían planteado los mismos familiares de que veían la necesidad de que se hiciera algún tipo de charlas para conocer más acerca del manejo de los adultos mayores en casa. Bueno, lamentablemente, y tengo que decirlo así, de 32 adultos mayores que tenemos ahorita, solamente hay 6 personas conectadas, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente es algo en lo que hay que trabajar, seguir trabajando en esta parte para en los próximos espacios integrar a la mayor cantidad de personas posibles. Pues uno entiende que a veces la hora es media complicada y demás, pero creo que es importante buscar la forma de poder conectarse a estos espacios importantísimos, ¿verdad? Por ejemplo, lo último que tocaba Silvia acerca de los colores, las formas de los utensilios al momento que se sirve, de repente nadie pensaría que eso sea un tip tan importante para manejar. Entonces,